Bueno, jóvenes, entonces continuamos con nuestro tema y estábamos en la sociedad de conquista, en la venida de los españoles al continente americano. Entonces, pero es muy importante que retomemos estos dos aspectos, que en el siglo XV es la época de los grandes descubrimientos. En Europa surgieron dos inquietudes muy importantes. La primera es que la corona española sintió la necesidad de expandir su territorio, es decir, dominar otros territorios. Ese era un aspecto. Sintió esa necesidad de expandir, de expansión de territorio, es decir, dominar otros territorios. Y la segunda es que Europa sufrió el bloqueo de las rutas comerciales hacia el lejano oriente, debido a los conflictos bélicos que tuvo eh, con los turcos. Entonces, eran esos dos aspectos que motivaban a España a realizar esas dos actividades, expandir su territorio y encontrar una nueva ruta hacia las Indias. En estos contextos, entonces, se iniciaron tanto la expansión europea, así como los viajes de exploración. Y aquí, pues, ya iniciamos con los viajes de exploración. En 1492, la corona española autorizó la expedición de Cristóbal Colón con el propósito de encontrar una ruta alternativa hacia el oriente. Sabemos que era para traer productos, que era la base del comercio en Europa, especialmente en España. Este, este, entonces, eh, empezamos primero con viendo eh, cuando en 1492 la corona española autorizó la expedición de Cristóbal Colón con el propósito de encontrar una nueva ruta alternativa hacia el oriente. Pero las expediciones planificadas con el propósito de conquista se iniciaron después de los viajes de Colón y de otros navegantes. Y esto sí quiero que lo entiendan. Las expediciones planificadas con el propósito de conquista se iniciaron, se iniciaron ya con el propósito de conquista después de los viajes de Colón y de otros navegantes. Estamos hablando aquí del año 1500. Eh, entonces, se dieron dos cosmovisiones. Primero, la cosmovisión española. Los conquistadores que vinieron al Nuevo Mundo estaban motivados por una sed de riqueza y prestigio. Sabemos que el descubrir y conquistar nuevos territorios fuera de España no solo significaba riqueza, prestigio, sino también escalar en la estructura social de España. Entonces los conquistadores que vinieron al Nuevo Mundo estaban motivados por una sed de riqueza y prestigio. Los españoles del siglo XV y XVI tenían una visión etnocéntrica, es decir, afirmaban que sus propios valores y sistemas de creencias eran los únicos válidos y que cualquier otra forma de pensamiento era erróneo y salvaje. Los conquistadores que vinieron al Nuevo Mundo, repito, estaban motivados por una red de riqueza y prestigio. Los españoles del siglo XV y XVI tenían una visión egocéntrica, perdón, etnocéntrica, etnocéntrica. Es decir, afirmaban que sus propios valores y sistemas de creencias eran los únicos válidos y que cualquier otra forma de pensamiento era erróneo y salvaje. Pero también los indígenas tenían su propia cosmovisión. Los indígenas tenían su propia cosmovisión y los indígenas tuvieron una visión relativa. El relativismo cultural plantea que las culturas son simplemente diferentes y que ninguna es mejor que otra y que para ello todos merecen respeto. Muy clara la cosmovisión indígena.
la que los indígenas tuvieron una visión relativa. El relativismo cultural plantea que las culturas son simplemente diferentes. Ese es el relativismo cultural. Las culturas son simplemente diferentes, que ninguna es mejor que otra y que para ello y que por ello todos merecen respeto. Entonces, viene ya después de esto, pues lógicamente, el proceso de conquista. La victoria española sobre los pueblos indígenas se debió a algunos factores, pues fácil de entender, como el uso de armas de fuego, la caballería, así como las graves epidemias de influenza, sarampión, tifos y viruela que diezmaron a la población. Esos aspectos pues influyeron grandemente. El armamento que tenían los españoles pues era superior al que tenían los indígenas, eh, además de sus armas de fuego, su caballería, así como las graves epidemias de influenza, sarampión, tifos y viruela que diezmaron a la población. Sin embargo, las crisis religiosas y el derrumbe de las instituciones sociales que existían antes de la llegada de los conquistadores también fueron elementos determinantes. Por lo tanto, en este proceso de conquista, pues podemos concluir que el proceso de conquista, y eso sí, por favor, aquí lo quiero resumir, el proceso de conquista es el proceso de dominación de poblaciones y civilizaciones indígenas. Es el proceso de dominación de las poblaciones y civilizaciones indígenas del continente americano, principalmente por los europeos, pero refiriéndonos estrictamente a España y Portugal, que esta se inició en el siglo XV con el consecuente establecimiento de sistemas de dominación colonial y la implementación de la religión, la lengua y las instituciones europeas. Esto pues fue lo más doloroso, pues la pérdida de la identidad de los pueblos indígenas y por el contrario, el establecimiento de sistemas de dominación colonial y la implementación de la religión, la lengua y las instituciones europeas. Y son institucionalidad de la colonia, o sea, ya cuando la colonia se instituyó en el nuevo continente. Eh, Después de la conquista, se inició la época colonial. Lógicamente habían eh, conquistado pues los territorios americanos, su mayoría, pasaron a ser parte de España. Después de la conquista se inició la época colonial, que consistió en la implementación de un sistema económico, político, social, cultural y religioso de gran trascendencia, La colonización duró 3 siglos o casi 3 siglos, pero quiero que quede claro que después de la conquista se inicia de la época colonial, que consistió en la implementación de un sistema económico, político, social, cultural y religioso de gran trascendencia. La colonia duró casi 3 siglos. La colonización implica la conformación de un nuevo orden social, que al ser precedido por el uso de la violencia, se constituye en un sistema que conlleva graves violaciones a la dignidad humana, como la esclavitud de los pueblos conquistados. Eso implica la conformación de un nuevo orden social, que al ser precedido por el uso de la violencia, se constituye en un sistema que conlleva graves violaciones a la dignidad humana, como son la esclavitud de los pueblos conquistados. En el reino de Guatemala
3 cargos de alto rango concentraban el poder. En el Reino de Guatemala, 3 cargos de alto rango concentraban el poder. El gobernador, el capitán general y el presidente. El gobernador, pues, era la máxima figura municipal, por lo que había una persona que ejercía este cargo en cada provincia. En cada provincia del nuevo continente existía un gobernador. Era la máxima figura municipal, por lo que había una persona que ejercía este cargo, decíamos, en cada una de las provincias. Hablamos de las provincias unidas de Centroamérica, uno en Guatemala, uno en El Salvador, etcétera, etcétera. Luego, el capitán general. El capitán general era el jefe de las Fuerzas Armadas. Y luego seguía como tercera figura el presidente. Lideraba la audiencia, era una especie de poder legislativo. Estos dos últimos eran únicos y tenían jurisdicción en todo el reino. O sea, era uno y tenía jurisdicción sobre todo el reino. Luego, después de ya de la institución de la colonia, y como decíamos, duró casi 300 años, eh, pues viene la sociedad independentista. Eh, en las colonias americanas, la ilustración influyó en las corrientes independentistas. Se recuerdan ustedes que muchos aspectos, tanto aspectos internos como aspectos externos, motivaron a que las colonias españolas pues lucharan por su independencia. Una de ellas fue la Ilustración, pero podemos hablar de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Eh, Esos son factores externos, así como también había factores internos. Pero la independencia de Guatemala fue un acto realizado el 15 de septiembre de 1821, mediante el cual el Reino de Guatemala rompió los vínculos de dependencia política con España y se constituyó la identidad nacional que se llamó República Federal de Centroamérica, o sea, unidos las 5 provincias de Centroamérica. Pero para terminar, pues quiero dejar en claro que, en conclusión, la independencia es el proceso político y militar que afectó a la casi totalidad de los territorios americanos gobernados por España. Afectó a la casi totalidad de los territorios americanos gobernados por España, cuyo resultado fue la separación respecto de esta de la inmensa mayoría de las divisiones administrativas de carácter colonial que habían estado bajo el dominio de, de España, del rey de España. Entonces, con estas 3 actividades, pues con estos procesos históricos, pues entendemos lo que es la sociedad guatemalteca. Y vemos aquí, pues, después ya de la firma de la paz, la anexión a México, hasta convertir ya las provincias unidas de Centroamérica en repúblicas independientes. Entonces, el proceso histórico. Pero para concluir, jóvenes, quiero que vean la guía de aprendizaje número 2. Como primer aspecto, tenemos resolver las páginas señaladas ahí. 2, realizar una línea del tiempo de la sociedad prehispánica. Número 3, realizar un cuadro comparativo de las sociedades de la colonia, eh, conquista e independencia. O sea, aquí estamos viendo los 3 aspectos. Y con ello realizar un cuadro comparativo. Los aspectos que deben tener el cuadro son su definición, los actores principales, la visión de los actores, los hechos relevantes de cada una de esas etapas, influencias positivas y negativas y fechas importantes. Bueno, jóvenes, fue un gusto para mí compartir con ustedes esta guía de aprendizaje número 2.